Esto es sencillo, ya que estamos hablando de cierres por primera, tercera intención, los tipos de sutura. Hace tiempo no viene una pregunta de esta, bastante tiempo, pero en general, recordar un par de conceptitos. Las suturas pueden ser con puntos simples o puntos continuos, por ejemplo, ¿no? Los puntos simples, eso recuerdan, son sobre todo para heridas superficiales. Una característica es que el tejido no debe tener tensión. Es cuando los tejidos están con tensión, sobre todo, disculpen. Con tensión, es decir, eso lo diferencia de los puntos continuos que están abajo. Los puntos continuos se hacen en tejidos que no tengan tensión. Por ejemplo, ya que hemos visto cirugías de hernias, ustedes harían un Bassini con un McVeigh, así más radical, con puntos continuos, nada que ver, ¿no? Se suelta un pedacito del hilo, se rompe, todo, ¡pum!, se corre. Entonces, en zonas que tienen tensión, prefieren siempre puntos simples. Y en zonas que no tienen tensión, podrían optar por puntos continuos. ¿Ya? Una de las principales características. En el punto simple, si uno se le rompe, pues no pasa nada. Los de los costados aguantan, de alguna manera. Los puntos en cruz, en aspa, solamente están indicados para hemostasia o cuando hay tensión extrema. Por ejemplo, en la aponeurosis, ¿no? En un paciente obeso, se hacen puntos cruzados para cerrar la aponeurosis porque es tan tenso, tanta la presión del abdomen que puede romper sus puntos simples. Entonces, puntos en X o en cruz, hemostasia o tensión extrema. Ustedes que hacen suturitas suturas en las emergencias, en las clínicas, el cuero cabelludo, por ejemplo, sangre, le ponen un punto a un lado, un punto al otro lado, un punto al medio, sigue sangrando, un punto entre los dos, en 10 puntos en un centímetro y sigue sangrando, ¿no? Entonces, en esos casos, en cuero cabelludo, por ejemplo, ponen un punto en cruz, en X, y deja de sangrar. Son puntos hemostáticos. O, en el peor de los casos, si es que hay mucha tensión. En rodilla, por ejemplo, ¿no? En zonas donde va a estar muy tenso el tejido. Luego vienen los puntos de Lembert con él, que se caracterizan porque ambos invierten los bordes. Invierten. Eso tienen que conocerlo bien. Lembert y con él. Invierten los bordes, es decir, los bordecitos quedan hacia adentro. ¿Ya? Ahí como estoy haciendo un esquemita. Más allá de saber cómo hacerlo, ahorita no es objetivo de la clase, recordar que los bordecitos quedan hacia adentro. Por lo tanto, es útil en sutura intestinal. No olvidemos que en intestino los bordes deben quedar adentro, invertidos. ¿Ya? Y los puntos que no se deben usar en intestino son los que evierten los bordes. ¿Y cuáles son los que evierten los bordes? Los que están abajo, Sarnoff, colchonero, PAC. El famoso punto de PAC. Es lo mismo al final. ¿Ya? Sarnoff, colchonero, PAC evierten los bordes, por lo tanto, contraindicado en sutura intestinal. ¿Ok? Ahora, ya que estamos hablando de sutura intestinal, ¿qué características debe tener una buena anastomosis o una buena sutura de intestino? Las anastomosis intestinales, aquí lo ponemos. Las anastomosis intestinales deben tener ciertas características. En primer lugar, deben ser con tensión moderada. O sea, no deben ajustar mucho ni poquito. Tensión moderada, no deben estar tensas. Segundo, deben tener los bordes invertidos. Eso es importantísimo. Porque si los bordes quedan evertidos, corren el riesgo de hacer mucocele. Mucocele, es decir, la mucosa del intestino que queda hacia afuera, se forma. Aquí lo pongo, ¿ya? Imagina que dejaron un intestino así, hacia afuera los bordes. Ahí se forman globitos con la mucosa, son los famosos mucoceles. O, en todo caso, pueden formar fístulas. ¿Ok? En tercer lugar, deben estar bien irrigados. Bien irrigados, es decir, si ven que un vasito está llegando al borde de su anastomosis, no lo estrangulan, pues ahí no van a poner el puntito, ¿no? Eso se acuerdan. Y deben estar bien peritonizados. Es decir, arriba a la derecha, un esquemita, además que invierten los bordes, por fuera debe estar cubriendo bien su peritoneo visceral. O sea, debe estar bien cubierto por peritoneo visceral. O sea, peritonizados por su serosa. ¿Ya? Entonces, esas características debe tener una buena anastomosis intestinal. Esto les ha venido hace tiempo en un examen.
Muy bien, entonces para intestino, Lembert con él porque invierten. Y colchonero y PAC evierten contraindicado. Y finalmente las jaretas invaginantes que ya las han visto en las apendicitis con compromiso de la base apendicular, ¿no? Jareta invaginante en bolsa de tabaco. Muy bien. Ya está. Tipos de suturas. ¿Qué más? Ahora, dentro de los tipos de suturas, hablando de los hilos, hay hilos absorbibles, no absorbibles, naturales, sintéticos. Les recuerdo acá que, esto lo vamos a pasar rápido, que acuérdense sobre todo de los no absorbibles. Los no absorbibles que son poquitos, son bien poquitos, entre ellos está la seda que conocen como seda negra, está el algodón que viene más con el nombre de lino, está el acero quirúrgico que usan para suturar rótula, esternón, el nylon, el poliéster y el polipropileno. De ahí todos los demás son absorbibles. Es una lista larga, el catgut, crómico, no crómico, con platinado, con lo que fuere, la polilactina, el ácido poliglicólico, la polidioxanona, todos los nombres, por más raros que sean, son absorbibles. Los no absorbibles son estos 6. Seda, lino, acero, nylon, poliéster, polipropileno. La mayoría lógicos, ¿no? Y de hecho el que más viene en examen es el polipropileno, que es el material del que se hacen las mallas. Entonces, ¿se acuerdan de los no absorbibles? Basta con eso. Y lo otro que deben acordarse son los naturales. Los naturales son solo 4. Los naturales pueden ser absorbibles como el catgut, intestino de gatito, que en realidad es la submucosa del intestino delgado del gato. Con eso hacen el hilito. Puede ser crómico, puede ser simple, puede ser lo que fuere, igual sigue siendo natural. El otro natural, la seda, que viene del gusanito de seda, el lino, que viene del algodón, y el acerito, ¿no? El acero quirúrgico. De ahí todo el resto son sintéticos. El nylon, el poliéster, el polipropileno, polilactina, poliglicólico, bricril, monocril, polioxanona, todos los nombres, ¿ya? Aquí acuérdense solamente, por favor, cuáles son no absorbibles y cuáles son naturales. De hecho, lo que más probable es que les pregunten es por el polipropileno, ¿ya? Bien, y entre las suturas monofilamento y multifilamento, el único criterio que vale la pena acordarse acá es el tema del depósito de gérmenes. ¿Cuáles tienen más riesgo de depositar gérmenes? Las multifilamento. Las multifilamento tienen más riesgo de infección. ¿Y cuáles son multifilamento? Por ejemplo, la seda. La seda. ¿Cuál más? El vicril, o sea, el ácido poliglicólico, la polilactina. Como son varias ceditas trenzadas, varias hebras trenzadas, entre sus hebritas, ahí se meten los gérmenes. En cambio, las monofilamento, como el nylon, no tienen zonas de depósito de gérmenes. Hay menos impurezas en su superficie. Por lo tanto, menos gérmenes y menos riesgo de infección. ¿Ok? Listo, nada más con eso. Es lo más importante, la posibilidad de infección.